Aviso Urgente TV. Nos encontramos con la licenciada Teresa Ramírez López de la radio indígena de la CDI en Jesús María, Nayarit. Siento que en la visión de la radio es poder ver a futuro que los mismos pueblos indígenas sean los que dirijan su radio, hagan de su radio adecuado a sus necesidades. La radio ha sido la unidad que desarrolla puentes de comunicación para los pueblos y el gobierno o las organizaciones que no hablan la lengua, que no conocen la cultura. Anteriormente se decía que quien no pasa por la voz de los cuatro pueblos, que es esta estación, pues no es conocido en la Sierra del Nayar, en la Sierra de Jalisco, en la Sierra de Durango. Entonces, la mayoría de las organizaciones, la mayoría de las personas que trabajan con pueblos indígenas en estas zonas pasaban por aquí. Nosotros les hacemos una entrevista, traducimos la información en las lenguas correspondientes. Entonces era más fácil que esa persona penetrara a las comunidades, entendiera, fuera atendido de una manera adecuada por las comunidades. Entonces esta unidad radiofónica ha servido como puentes de comunicación. Y a decir a visión, a futuro, pues yo pienso que los pueblos indígenas son los que deben de encabezar las partes importantes de la radio. Lo hemos tratado de lograr. Por ejemplo, tenemos un consejo consultivo que está compuesto de los grupos de ancianos por pueblos indígenas, autoridades de la cultura, personas, líderes naturales de sus comunidades. Ese ya va encaminado a construir esta visión de la radio con pueblos indígenas. Entre las diferentes cosas que la comunidad interactúa con ustedes, ¿cuál es la que ustedes consideran de más valor? Pues desde luego la cultura, sus usos y costumbres, la música, las peregrinaciones en el caso del pueblo huichol. Que claro, cualquier pueblo hace peregrinación, pero no tan comercial como la huichol. Los coras, por ejemplo, también van al Real de 14, los tepehuanes también migran, pero la que consideran así valiosa, son sus usos y costumbres. La práctica de su ritualidad, la práctica de sus costumbres, ahora sí que le llamamos nosotros costumbre, cuando hacemos prácticas rituales. En el caso, por ejemplo, de los coras, el mitote cora, que son de diferentes maneras y formas, en diferentes periodos, pero todos enfocados a la agricultura, a la madre tierra, que son rituales que conectan lo humano de las personas indígenas con la naturaleza. Y entre las múltiples personas que ustedes habrán entrevistado durante tantos años, ¿les ha tocado entrevistar o grabar a algunos de los famosos chamanes llamados más propiamente maracames o con otras denominaciones según la lengua del pueblo originario que hablemos? ¿Les ha tocado entrevistar a algunos destacados cantadores o curadores de los pueblos originarios? Sí, de hecho tenemos en esta radio una sección de medicina tradicional que se transmite los sábados. Allí hablan los curanderos coras, los tepehuanes, los mexicaneros y los huicholes. Allí dan a conocer diferentes temáticas. También entrevistamos, por ejemplo, a las parteras, a las mujeres que curan. En el pueblo cora hay muchas mujeres que saben curar con las plumas, con el humo del tabaco. En el pueblo huichol también, pero son muy pocas las mujeres que nos han dado entrevista. Hay más hombres. En el pueblo tepehuano, por ejemplo, también
son más hombres que mujeres. Aquí tenemos varias secciones de grabaciones y tenemos más de 4 años con este programa de medicina tradicional. Desde que tenemos una conexión más concreta con el hospital mixto, que es donde están los médicos tradicionales. Ellos son los que vienen a hacer, la Organización de Médicos Tradicionales de Nayarit son los que hacen su programa aquí en esta radio. ¿Qué papel consideran que ha cumplido esta radio en mantener y promover las lenguas de nuestros pueblos originarios del Estado? Creo que es el primer canal de comunicación que tienen ellos. Es como la parte de la identidad de los pueblos. Tan claro se nota que cada aniversario, cada año que nosotros le celebramos un aniversario a la radio, son los pueblos los que vienen a festejar, no los locutores, no los directivos, no los administrativos, son los pueblos indígenas quienes migran de diferentes partes donde tenemos cobertura y llegan a esta radio, a esta explanada que está aquí atrás, allí a danzar el aniversario de su radio. Hacen un ritual como los rituales que hacen en los bosques, en los montes, donde ellos tienen sus lugares sagrados. En el 2006, aquí fue declarado un centro ceremonial de los 4 pueblos. Tenemos un sitio sagrado aquí al costado, donde cada aniversario, después de una ceremonia que hacen los 4 pueblos, dejan un ritual allí, una ofrenda importante. Entonces la radio es la parte de la identidad de los pueblos, de los 4 pueblos. Y dentro de las muchas personas que seguramente habrán entrevistado, ¿a quién recuerdan ustedes como una persona importante o significativa en la cultura de los pueblos nayaritas y aledaños, ¿no?, al Estado? Pues a muchos. Aquí en Nayarit pues no hemos tenido muy pocos, ¿no? Pero por ejemplo se ha recordado mucho a Xóchitl Gálvez, que les ha hablado directamente a los pueblos indígenas, como indígena ella también. Entonces la han identificado que es la persona que más se preocupó por fomentar la cultura, por fomentar, hacernos los trabajadores, hacernos a que aumentemos programaciones que se enfoquen a la cultura, que se enfoquen al desarrollo cultural. Aquí en el Estado, bueno, pues recordemos a varios delegados. Uno de ellos fue el doctor Pablo Pimienta, quien estuvo cerca de los pueblos indígenas. El ingeniero Marco Antonio Domínguez, quien fomentó mucho el movimiento de la Unión Birrárica. Y bueno, el actual delegado que ha estado muy cerca del señor Sergio García, que ha estado muy cerca de los pueblos hoy, en la actualidad, en sus cambios de varas, ha estado muy de cerca. Y en cuanto a dirigentes indígenas locales ya fallecidos, o maracames, o cantadores, o artesanos, ¿les tocó también entrevistar a algunos personajes distinguidos? Sí, tenemos varios. En el pueblo tepehuano, que es de Durango, pero que aquí fungió como consejero consultivo de la radio, y es un líder natural, pues que descansa en paz. Hace 3 años falleció. Él es Juan Soto, quien, bueno, hizo mucho movimiento del pueblo tepehuano precisamente para que participe en esta radio y haya gestionado para que la radio de Durango se instalara en su tierra, en su territorio Santa María Ocotán, Mezquital, Durango. Él aquí hizo varios programas en el desarrollo de la cultura, en la conservación de la identidad, en la conservación de la lengua, que bueno, no, la identidad no es nada más la lengua, sino son varios factores, varias cosas, ¿no? Aquí en Nayarit, bueno, tenemos
a varios curanderos, a varios consejos de ancianos que nos fomentan mucho la barra programática. Recordemos a Lázaro Serrano de San Francisco, recordemos aquí a los ancianos, a los consejos de ancianos de aquí de Jesús María, que bueno, son muchos, no recuerdo adecuadamente sus nombres. Recordemos a Bernabé Solís de Mesa del Nayar, que también nos ha fomentado mucho la cultura del pueblo cora, a los birráricas, Joaquín, que es un cantador, un maracame de Puerto de Guamuchi, que es el principal cantador en la radio. Cada aniversario él viene a cantar, él viene a hacer la ceremonia, encabeza la ceremonia principal. Recordemos, por ejemplo, a don Eustacio, a don Eliseo, que conforman parte del Consejo Consultivo del Pueblo Cora, pero que son dirigentes de los lugares sagrados, son líderes y son las máximas responsables de los centros ceremoniales conocidos como tacuanas en el pueblo de los coras. ¿Existe alguna manera en que podamos, las personas que vivimos en otros estados, tener acceso a la programación? Sí, de hecho, bueno, nosotros no tenemos, no transmitimos vía internet, diariamente transmitimos aquí. Nos pueden escuchar en el 750 de amplitud modulada. Tenemos una sección dentro de nuestra programación presupuestal, tenemos una sección donde los locutores se preocupan por andar en las comunidades. Hacemos radios en comunidades. Allá extraemos toda la información que ocupamos para enriquecer nuestra barra de programación. Y el público que nos escucha aporta lo que necesita escuchar en su radio. Nosotros lo traemos de una manera diferida y ya se diseña aquí, se le da el formato de radio, se edita, se programa, se musicaliza, se formaliza el programa en sí, el contenido en sí, y se publica en la radio. Y eso se respalda en CD. En nuestra fonoteca está lleno de acervos, de entrevistas, reportajes, programas especiales. Nosotros salimos a campo. Nuestro trabajo no es nada más detrás de los escritorios. Estamos aquí 2-3 días, el resto nos la pasamos en campo. Hacemos que la comunidad participe con la radio de esa manera. Pero también tenemos las líneas telefónicas. Algunas personas que están en zonas de cobertura de teléfono nos hablan vía teléfono. Oye, yo quiero hacer un programa de 15 minutos, quiero informar una cápsula de 10 minutos, de 5 minutos, o quiero que me hagas un aviso, necesito decir esto, necesito saludar a mis amigos que me escuchan en tal lado, nos lo dictan por teléfono. O nos escriben también por internet. Nos escriben los jóvenes, por ejemplo, que están en las ciudades o en sus comunidades, simplemente los albergues ya tienen señal de internet. Nos escriben los jóvenes, los muchachos, los niños. De esa manera estamos en contacto con ellos. ¿Y cómo se pueden adquirir estos CDs de programas previamente grabados? Pues haciendo una solicitud a la dirección de esta radio y nosotros le contestamos si es viable que le entreguemos el contenido o por qué razones no le podemos entregar. Porque hay contenidos que no podemos darle a nadie que no sea el autor. A veces las mismas comunidades nos dicen, yo te doy mi entrevista, pero por favor consérvalo en la radio porque pues es mío, es mi conocimiento, son mis ideas, yo necesito que esté allí. Yo no se lo dono a nadie. Y eso se respeta. Pues es a través del teléfono, que es el 01-319-233-2484. Y el otro es la misma línea, 01-319-233-2485. O vía correo electrónico, xejmnayarit, todo minúscula, @yahoo.com.mx. Y una vez por mes subimos un programa al
www.cdi.gov.mx en la sección de radio, sistemas de radio, ahí estamos también. Pues finalmente desea agregar algo para nuestro público respecto a la importancia de la radio en las comunidades indígenas, o un llamamiento a algún punto importante para ustedes que tenga que ver con el desarrollo de su importante trabajo. Pues que la radio ha sido importante durante 21 años. Hace 21 años que se instaló La Voz de los Cuatro Pueblos aquí. Y bueno, desde entonces ha construido y ha ido tejiendo cercanía con las comunidades. Ha ido construyendo identidades con los pueblos indígenas. Creo que una radio que los hace escuchar, que los hace sensible, el locutor se hace escucharse. Y creo que ha despertado la criticidad en las comunidades, porque las mismas comunidades nos han retroalimentado, nos han hecho observaciones. Nosotros sesionamos cada 3 meses con el consejo, y el consejo es nuestro vocero de la radio con la comunidad, de la comunidad con la radio. A veces los mismos consejos nos han dicho, el locutor que por favor diga de esta manera las cosas, porque si lo dice así como lo dice no se entiende. Entonces eso ha sido una retroalimentación que construye nuestro conocimiento y nuestras habilidades, ¿no? Nuestra forma de hacer radio. De hecho, nosotros siento en lo personal que es una manera muy especial, muy peculiar de hacer radio, que no cualquier radio lo tiene, ni las demás públicas, ni la comercial, mucho menos pues la comercial, ¿no? Creo que es una manera cálida de acercarse a las comunidades, con las personas, con la gente. Las mismas señoras nos han dicho, es que si yo no escucho La Voz de los Cuatro Pueblos, siento una eterna soledad, ¿no? Necesito que la radio esté prendida, necesito que la luz esté estable para que yo pueda escuchar la radio, porque así me siento acompañado, imagino viajar con ustedes, imagino que estoy en cabina. Entonces nosotros, de alguna manera, con nuestras voces acompañamos a miles de personas, a miles de niños. Tenemos un programa infantil que despierta mucho a los niños, que hace acercarse a los niños a la radio. Aquí es una radio todavía donde la gente viene a participar, no importa que camine 3, 4 días, con tal de venir a mandar saludos a sus familiares que lo escuchan en otro estado o en otro pueblo alejado. Como verán ustedes, el Nayar está muy disperso. Hay que cruzar montañas para poder llegar de un pueblo a otro. Entonces la radio está a corta distancia. De hecho, tenemos un programa muy demandado que se llama el Topil Mensajero. Y el Topil Mensajero es donde se comunican a través de mensajes escritos. El locutor los lee, por decirlo así. A Juan Pérez se le avisa para que se presente en Telecom porque le llegó un giro de Estados Unidos. Entonces apenas terminamos de leerlo, Juan Pérez ya viene en camino porque está escuchando la radio. A esa magnitud es importante la radio. Nosotros hay ocasiones que la luz se va y no tenemos diésel para las plantas, pues estamos 2, 3 horas fuera del aire. Y cuando ya pasan 2, 3, 4 horas fuera del aire, la gente ya está alerta, ¿qué está pasando en la radio? ¿Por qué no están transmitiendo, no? En ocasiones hasta se acercan aquí a preguntar. Hoy en la mañana me pasó, vinieron 2 señoras. Oye, ¿qué está pasando? Porque está oscuro todo en la radio. La luz se había ido. Entonces esta es parte de la vida de los pobladores, la radio. Es una necesidad de tenerla, de tener esta radio. Pues le agradecemos mucho a la licenciada Teresa Ramírez López, directora de La Voz de los Cuatro Pueblos, órgano de radio de la CDI, con sede en Nayarit, pero que sirve a varios estados y a varias etnias. Pues los felicitamos por su trabajo y les deseamos un mejor año 2014, lleno de contenidos y
luz para nuestros pueblos originarios. Muchas gracias. Este fue Aviso Urgente TV. Que tenga bonita tarde.